El honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, te amamos. Bueno eres tú, santo eres tú, fiel eres tú. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús te invitamos, Espíritu Santo, para que seas tú entre nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú enseñándonos, que seas tú edificándonos. Danos, Espíritu, sabiduría, revelación e iluminación en el conocimiento de la palabra escrita. Y por favor, Espíritu Santo, danos una palabra rema, una palabra que penetre en su corazón. En el nombre de Jesús, toda ceguera espiritual es quebrantada y derrotada en el nombre de Jesús. Y se va, es cortada. Toda dureza de corazón es quebrantada y cortada en el nombre de Jesús. Toda mentira y engaño del diablo, toda dureza de corazón es deshecha en el nombre de Jesús. Y digo en el nombre de Jesús que hoy cada uno de los que estamos aquí vamos a aprender la palabra de Dios. Que la palabra va a hallar cabida en nuestro corazón. Que el Espíritu Santo de Dios coloca esta semilla con una raíz sólida y profunda de larga duración, y el diablo no nos la puede quitar, y damos fruto y permanecemos en vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, enséñanos, edifícanos tú mismo en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Bueno, vamos a aprender cómo hacer milagros o cómo recibir sanidad. Pero lo más importante de hacer un milagro o recibir sanidad es retener el milagro o retener la sanidad. Muchas personas piden a Dios cosas, y eso está bien porque la Biblia dice: el que pide recibe. Pero muchas personas reciben esas cosas y al poco tiempo las pierden, o reciben sanidad de alguna enfermedad, la que sea, y al paso del tiempo vuelven a sufrir la misma enfermedad. Entonces, vamos a poner fundamento. Lo primero que nosotros debemos determinar, creer, es que el Evangelio funciona por la palabra escrita de Dios, por la Biblia. El Evangelio funciona por lo que está escrito en la Biblia. Entonces, todo lo que nosotros podamos saber, conocer o entender debe tener su base en la palabra escrita de Dios, en la Biblia. Si no está en la Biblia, no, ni siquiera se esfuerce. Pero si está en la Biblia, ojo con lo que va a decir. Si usted es dueño de un televisor o es dueño de un celular, cuando usted lo compró, pues si lo compró en un almacén de cadena, una parte que no fuera pirata, a usted le dieron una factura. Esa factura es la evidencia escrita, es el documento legal, es un acta de decreto que le garantiza a usted ante el Estado, ante la policía, que usted es dueño de ese celular. Lo mismo ocurre si usted compra un apartamento o una casa. Usted tiene una escritura que tiene validez ante las autoridades, y en esa escritura está su nombre declarando que usted es el dueño. Entonces, con la Biblia pasa exactamente lo mismo. Si usted tiene la Biblia y usted se para en la Biblia y la Biblia dice, funciona. Entonces, demos unas puntadas así para aclarar. La Biblia es el único libro que declara: esta es la palabra inspirada de Dios. 2 Timoteo 3, 16, 17. Quiere decir, la Biblia fue escrita por más de 40 personas en un periodo de 1600 años. Quiere decir que muchas personas no se conocieron entre sí. La Biblia fue escrita en Europa, Asia y África, en 3 continentes. La Biblia fue escrita en hebreo, árabe, en griego, hebreo y arameo. Arameo fue era el idioma que hablaba Jesús. Entonces, la Biblia fue escrita en 3 idiomas, en 3 continentes, en un periodo de 1600 años, por más de 40 personas. Es imposible poner de acuerdo 40 personas para que sigan una línea de pensamiento. Entre esas 40 personas hay gente muy culta, como Moisés, como Daniel, pero hay campesinos, como Oseas. Hay pescadores, como Pedro, como Santiago. Hay reyes, como David. Entonces, para entender un poquito, es como si
cogiéramos a un premio Nobel de literatura como Gabriel García Márquez, le dijéramos que escribiera un párrafo, luego cogemos a un ciudadano que está en una plaza de mercado o va por la calle y le pedimos que escriba otro párrafo, luego pedimos a un médico que escriba un párrafo, luego le pedimos a un habitante de calle que escriba un párrafo, luego le pedimos a un arquitecto que escriba un párrafo, luego le pedimos a una señora que hace el aseo que escriba otro párrafo, y cuando los unimos sale una perfecta canción. Eso solo pasa con la escritura, con la Biblia. Entonces, la Biblia habla al corazón de la persona. Entonces, la Biblia dice, toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo se entiende eso? Imagínense que va a escribir el rey, que viene Dios y le toma la mano y lo dirige para escribir. Va a escribir el campesino, viene Dios y le toma la mano, es un ejemplo. Entonces, digamos así, Dios es el que escribe usando al rey o al campesino. En ese orden de ideas, todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. La Biblia dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta. O sea, se puede confiar en Dios. Todos nosotros conocemos hombres o somos hombres o mujeres y sabemos que hemos dicho mentiras y sabemos que los hombres mienten, pero la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, y la Biblia dice ni hijo de hombre que se arrepienta. Lo que Dios dice lo hace y lo que habla lo ejecuta. ¿Qué quiere decir? Que podemos confiar en lo que dice la Biblia. Pues a ojo cerrado podemos confiar en lo que dice la Biblia. Si Dios dijo eso, es así, punto. Pero en algunos pasajes Jesús remarca esa importancia. Jesús en algunas veces dice, de cierto te digo. Ahí está diciendo, es así, créame. Pero en otras ocasiones dice, de cierto te digo. Créame, esto es así. Y eso solo se encuentra en la Escritura. Entonces, ¿qué podemos creer? ¿Qué podemos creer? Isaías 53:4-5. Ciertamente, cuando la Biblia dice ciertamente, está diciendo no le ponga reparo, no le busque excusa, no le busque quebranto. Es así. ¿Qué está diciendo? Ciertamente. O sea, es así. Llevó, pasado. O sea, si llevó ya no tenemos. Nuestras enfermedades. ¿Qué enfermedades? El SIDA, el herpes, el coronavirus, el cáncer, problemas de hígado, de próstata, problemas de senos, de riñones. Y sufrir nuestros dolores. A veces a usted le pueden doler las muelas, el hígado, el páncreas. A veces a una persona le duelen las rodillas, los músculos, los tendones. Los dolores también se los llevó Jesús. Dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones. O sea, herido fue porque no tuvimos en cuenta a Dios. Murió por nuestros pecados, por las cosas que hacemos que no agradan a Dios. El castigo de nuestro paz fue sobre él. O sea, él murió y derramó su sangre para que usted y yo tengamos paz con Dios. Y por su llaga fuimos nosotros curados. La Biblia está diciendo que ya fuimos curados. Ya fuimos. ¿Curados de qué enfermedad? Del cáncer, del SIDA, de la tensión arterial, de la presión arterial, de problemas de astigmatismo, de problemas de sordera, de problemas en los músculos, problemas en los dientes, problemas en los riñones. Él llevó el castigo de todo tipo de enfermedad. Entonces, ¿cómo uno hace para recibir sanidad? ¿Cómo uno hace para recibir sanidad? La Biblia declara en 1 Timoteo 2:5, 1 Timoteo 2:5, dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, no dos ni tres, Alá no es Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Los cristianos amamos a la Virgen María. Ojalá todas las mujeres fueran como la Virgen María, porque es que cuando hablamos de la Virgen María,
Estamos hablando de una mujer que tenía 13, 14 años, 15 máximo, que se le aparece un ángel y le dice va a quedar embarazada por el poder de Dios. Escuche esto, en ese tiempo que una joven soltera pareciera embarazada, la mataban a piedra. Y esta mujer María dijo, hágase en mí según tu palabra. O sea, ella dijo, yo prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero el que derramó la sangre, la Biblia dice, sin derramar sangre inocente no se perdona el pecado. El que tenía sangre inocente fue Jesús. Y aquí dice, solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo hombre. Es Jesucristo. María no es la madre de Dios. Dios no tiene madre. Dios es un espíritu que la Biblia dice que no tiene principio ni tiene fin. Es un espíritu eterno. María nació y María murió. No ascendió al cielo. Eso en ninguna parte dice la Biblia. ¿Es claro? Entonces, solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. Ahora bien, estamos hablando de sanidad. Como Jesucristo fue el que murió, el que recibió los latigazos, el que fue despellejado vivo, ¿qué hizo Dios con Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo? Y como consecuencia de lo que hizo Jesucristo, ¿qué hizo Dios? Filipenses 2, 5 en adelante, hablando de Jesús, dice, haya en vosotros, o sea, en usted, que se llama cristiano, en mí, pues, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, porque la Biblia dice que Jesús es Dios, la Biblia dice Dios, Emmanuel con nosotros, ¿sí? Pero él como hombre no usó su poder de Dios, estuvo como hombre. Y los milagros que Jesús hizo, no los hizo por ser Dios, los hizo porque fue lleno con el Espíritu Santo, porque caminó en la unción y el poder del Espíritu Santo, como usted lo puede hacer. Entonces, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se despojó, o sea, dejó de ser Dios, para estar en la carne, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cómo se humilla uno? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Usted muestra que usted depende de Dios, usted muestra que que Dios es su papá, usted muestra que cree en Dios cuando usted se humilla. Humillarse, ¿qué es? Hacer caso a lo que dice la Biblia. Hoy estamos tratando cómo se recibe la sanidad y cómo se mantiene, cómo se retiene. ¿Por qué? Porque muchas personas, cuando uno oramos por ellas, son sanas y al tiempo vuelven a estar enfermas de la misma enfermedad. Muchas personas tienen dificultades económicas, oramos y reciben dinero, pero al tiempo vuelven a tener problemas de dinero. Entonces, ¿cómo yo hago para ser sano? ¿Cómo yo hago para recibir sanidad? ¿Y cómo retengo la sanidad? Es lo que estamos viendo. Entonces, primero vimos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Vimos que podemos confiar en la integridad de la palabra, o sea que si está escrito en la Biblia, es así. Si está escrito en la Biblia, usted lo cree, usted no duda, no vacila, usted lo acepta como verdad, ¿sí? Ahora, ¿cuándo usted muestra que cree lo que dice la Biblia? Cuando yo muestro que creo lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Proverbios 6:2, te has enlazado con las palabras de tu boca, has quedado preso en los dichos de tus labios. La Biblia dice en Proverbios 18:21, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. O sea, usted muestra la fe que tiene o en lo que cree por lo que habla. La Biblia dice en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Y la Biblia dice en Marcos 11:23, la Biblia dice, lo que usted dice es hecho. Entonces, ¿el planteamiento cuál es? Usted muestra lo que cree por lo que habla. Usted está en dos reinos. En el reino espiritual,
donde está el Espíritu de Dios, pero en el Espíritu, en el mundo del Espíritu, hay dos reinos: el reino de Dios y el reino de Satanás. Usted puede ser influenciado por el reino de Dios o por el reino de Satanás, en el Espíritu. ¿Cómo sabe cuando le está hablando Dios? Pues la Biblia dice en Filipenses 4:8: en esto pensad, en lo bueno, en lo santo, en lo recto, en lo puro, lo perfecto, lo amable. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia está diciendo que cuando Dios le habla cosas que lo animan, que lo edifican. Dios le habla cosas que lo hacen sentir empoderado. Dios le habla cosas que lo hacen sentir bien. O sea, cuando usted tiene un pensamiento, mi hijo es inteligente. Cuando usted tiene un pensamiento, consigo trabajo. Cuando usted tiene un pensamiento, la plata se me multiplica. Cuando usted tiene un pensamiento, de esta enfermedad quedo sano, ese pensamiento viene de parte de Dios. Pero cuando usted tiene ese tipo de pensamientos que lo edifican, lo animan, lo motivan, le levantan, tiene pensamientos de Dios. Si viene su esposo o su mamá o su hijo y le dice: usted es inteligente, usted es capaz, usted está sano, esa persona está siendo usada por el Espíritu de Dios para hablar de parte de Dios. Dios, cuando habla lo bueno, lo santo, lo recto, lo puro, lo perfecto. Cuando Dios habla, lo hace sentir empoderado. Cuando Dios habla, lo hace sentir que se puede pagar la deuda. Cuando Dios habla, lo hace sentir sano y lo hace sentir bien y lo hace sentir victorioso. Cuando habla el diablo habla lo contrario de lo que habla Dios. Entonces, si Dios habla sanidad, el diablo habla enfermedad. Si Dios habla gozo, el diablo habla tristeza. Si Dios habla provisión económica, el diablo habla escasez. Si Dios habla felicidad y paz, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, el diablo habla tristeza y depresión y le dice: usted está solo, nadie lo ama, todos lo odian. Por favor, entienda esto. Por favor entienda esto. Dios es espíritu. Y la Biblia dice en Lucas 24:39 que un espíritu no tiene carne ni hueso. Permítame enseñarle cuándo usted escucha un espíritu. Para que usted pueda entender cuándo usted escucha un espíritu, por favor cierre sus ojos. Hágame caso que lo estoy viendo. Cierre sus ojos. Usted, si cerró sus ojos, no me está viendo. Está escuchando mi voz. O sea, usted no me está viendo, pero está escuchando mi espíritu. Porque la Biblia dice que el espíritu se manifiesta cuando la persona habla. Usted con los ojos cerrados, le vienen pensamientos: estoy gordo, estoy triste, me siento solo, me siento enfermo. Ese pensamiento es un pensamiento hablado por el espíritu del diablo. Usted con los ojos cerrados, le viene un pensamiento que dice: yo puedo, Dios está conmigo, el negocio se hace, voy a comprar la casa, estoy sano. Esos pensamientos le vienen de parte del Espíritu de Dios. Usted está con los ojos cerrados. Escúcheme. Si alguien le dice a usted, si alguien viene y le dice: usted está gordo, usted no puede, usted es incapaz, usted está enfermo, esa persona está hablando por el espíritu del diablo. Si alguien viene y le dice: usted es inteligente, usted es capaz, usted puede, esa persona está hablando por el Espíritu de Dios. Porque Dios es un espíritu y se manifiesta en el espíritu cuando habla. Y cuando Dios habla cosas que edifican, que animan, que motivan, que levantan. El diablo es un espíritu y el diablo se manifiesta en el espíritu cuando habla. Y el diablo que habla, lo contrario de Dios, o sea, tristeza, depresión, engaño, escasez, soledad, pobreza. Entonces, usted está escuchando del mundo espiritual constantemente, de mañana, tarde y noche. Cuando usted escucha la radio, está escuchando personas que hablan en el espíritu. Cuando usted ve la televisión, está escuchando personas que hablan en el espíritu. Cuando usted habla con su mamá, con su papá, con su tío, está escuchando personas que hablan en el espíritu. Si esas personas están criticando, están rajando, están hablando mal de las personas, está escuchando personas que hablan inspiradas por el espíritu del diablo. Si esas personas hablan cosas buenas, que edifican, que animan, que motivan, levantan, esas personas están hablando inspiradas por el espíritu de Dios. Ahora, por favor, abra los ojos para que no se vean. ¿Estoy siendo claro? En ese orden de ideas,
por favor entienda, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este mundo fue creado por el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir eso, Ana? Que esta madera, esto es madera, esto salió no de un árbol, sino salió de la boca de Dios. Este libro no salió de un árbol, salió de la boca de Dios. Esta chaqueta, ahora usted me va a decir, Dios nunca dijo, existan las chaquetas, pero Dios le dio al hombre la capacidad de crear. Entonces, cuando usted escucha a una persona hablar, está escuchando el espíritu de esa persona. Cuando usted escucha a una persona hablar, usted está escuchando el espíritu de esa persona. Ahora, por favor, entienda, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasa. La Biblia declara y establece que la fe es por el oír. Cuando usted oye personas que hablan de enfermedad, de soledad, de tristeza, de que el azúcar engorda, cuando usted oye personas de que hablan del coronavirus, de la muerte, de que eso no se puede, esa persona está hablando fe por el espíritu del diablo. Está hablando fe de temor, fe de muerte. Si usted lo escucha, usted está escuchando fe de enfermedad, usted está escuchando fe de pobreza, usted está escuchando fe de muerte. Todas las personas se manifiestan en el espíritu siempre que hablan. Ahora, entienda por favor que Dios no miente y Dios es fiel a la palabra. La Biblia dice que el Espíritu de Dios se manifiesta hablando. Entonces Dios dijo, sea la luz, y se creó la luz. Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, y se produjo la hierba verde. Dios dijo, produzca la tierra árboles, y se produjo los árboles. Entonces, cuando Dios dice, hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, la Biblia claramente describe en 1 Tesalonicenses 5:23 que el hombre es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Dios es espíritu y lo hizo a usted y me hizo a mí a imagen y semejanza. O sea, usted es un espíritu. El espíritu de Dios se manifiesta hablando. El espíritu del diablo se manifiesta hablando. Usted se manifiesta en el espíritu de Dios cuando habla cosas buenas. Usted se manifiesta en el espíritu del diablo cuando habla cosas malas. Atentos, porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasa. Dios estableció que usted habla lo que usted recibe. Conozco una persona que era abullonadita, que para darle la feliz Nochebuena tocaba empezar en noviembre. Pero ¿qué ocurrió? Esta persona escuchó esta enseñanza. Y la enseñanza que hoy está recibiendo usted es que usted se manifiesta en el Espíritu cuando habla. Y la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero lo que Dios dijo no pasa. Dios dice que cuando usted habla, usted recibe lo que habla. Esta persona escuchó eso y había hecho muchas dietas, muchísimas dietas, y bajaba de peso y subía de peso, bajaba de peso y subía de peso. Cuando entendió que es por lo que habla que se engorda, o por lo que habla que hay pobreza, o por lo que habla que hay tristeza, o por lo que habla que hay escasez, o por lo que habla hay problemas con el esposo, por lo que habla hay problemas con los hijos, por lo que habla los hijos están enfermos, por lo que habla es por lo que habla. Esta persona tomó una decisión aparentemente loca. Siguió comiendo normal, pero cada vez que iba a comer decía, Señor, gracias por estas verduras que obran en mi cuerpo y me adelgazan. Y uno le tomaba fotos al plato y había un pedazo de plátano asado, había un pedazo de yuca, habían 2 papas, había una porción de arroz. No habían verduras. Y había un tris de carne que era tan delgado y tan chiquitico que uno la podía mirar a trasluz como una radiografía. Sin embargo, ella de alguna manera, ella quería adelgazar. Y se le ocurrió una cosa loca. Gracias, Señor, por estas verduras. Y comía. Por favor, entienda, acepte esto.
La Biblia dice que usted habla lo que usted cree. Eso está en Marcos 11:24. La Biblia dice lo que usted diga es hecho. Y Dios dijo sea la luz y se creó la luz. Dios dijo produzca la tierra hierba verde y se produjo la hierba verde. Y Dios le dio a usted ese poder y esa autoridad. Esta persona cuando comía, gracias Dios por estas verduras que oran mi cuerpo y me adelgazan. Y hoy usted la puede ver y es una persona que uno la abraza y le sobran los brazos. Es una persona que adelgazó. Sin ejercicio, sin dieta. ¿Cómo es posible eso? Porque la Biblia declara que nada es imposible al que cree. Marcos 9:23 dice al que cree todo le es posible. Es posible que usted tenga en un día ventas de 4 millones, de 5 millones, si vende cosas. ¿Es posible? Claro que es posible. Es posible que sea temporada de lluvias y que usted ordene en el nombre de Dios que no llueve en el sector donde usted está y no llueve. Eso es posible. Porque la Biblia dice ojo, Juan 14:12, dice, de cierto te digo que William Rodríguez puede hacer las mismas señales que hizo Jesús y aún mayores, porque Jesús fue al Padre. La garantía que usted tiene, la garantía que yo tengo, es que Jesús murió en la cruz siendo inocente. Llevó el castigo de su pecado, de mi pecado, y fue resucitado y fue llevado al cielo. Jesús está vivo a la diestra del Padre. La garantía que tenemos que la Biblia funciona es que Jesús está vivo. Está vivo. Entonces, cuando yo declaro la Biblia, estoy declarando que creo en Jesús. No es en mis fuerzas. Cuando yo hablo un verso de la Biblia, estoy declarando que creo en Dios. Cuando yo hablo cosas que edifican, que animan, que motivan, que levantan, estoy manifestándome en el Espíritu de Dios. Usted necesita determinar, creer que la Biblia es verdad. Ahora bien, ¿por qué es tan relevante el nombre de Jesús? Porque seguimos en Filipenses 2:6 en adelante. Dice, Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, Jesús no se quedó, no es que yo soy Dios, ¿cómo me voy a rebajar? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nadie lo puede humillar. Jesús se humilló a sí mismo. ¿Cómo se humilló Jesús? Haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. ¿Cuándo usted se humilla? Cuando usted elige hacer caso a lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice congréguese, pues usted se congrega. Si la Biblia dice ore en lenguas, pues usted ora en lenguas. Si la Biblia dice ayune, pues usted ayuna. Es así de fácil. Sin tanta vuelta. Si la Biblia dice haga, pues usted hace. Cuando usted es obediente a lo que dice la Biblia, está colocando a Dios en primer lugar. Y la Biblia dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Cuando usted habla un verso de la Biblia, usted se está sujetando a Dios, usted se está humillando a Dios, usted está colocando a Dios en primer lugar. Y como habla un verso de la Biblia y Dios dijo que si usted habla, se cumple lo que habla, entonces usted habla un verso de la Biblia, no es usted, sino Dios está hablando a través de usted, porque usted está hablando un verso de la Biblia. Y cuando usted habla un verso de la Biblia, es como si Dios hablara, y cuando Dios habla, la palabra va, y es como la lluvia, la nieve que cae del cielo y riega las montañas y va por los valles y estrella semilla, el que siembra y pan el que come. Así es la palabra que yo hablo. Doy una palabra de sanidad para alguien en Canadá, y esa palabra va hasta Canadá y sana a esa persona. Doy una palabra de sanidad para alguien que está en España, y esa palabra va hasta España. Doy una palabra de prosperidad para alguien que está en Cali, que está en Pereira, y esa palabra va hasta allá y obra, porque yo me muevo en lo que dice la Biblia. Yo no me muevo por lo que veo, oigo, siento. Entonces, estamos hablando de cómo se recibe una sanidad, cómo se recibe un milagro. Hemos dicho, aquí hemos mostrado en la Biblia que si usted pide, recibe. La Biblia dice, Lucas 11:9. Pedís, os dará, buscad y hallaréis, llamáis y se abrirá, porque todo el que pide recibe. Entonces,
La clave para recibir está en el nombre de Jesús. Sigamos en Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escuche esto. Como Jesús eligió humillarse, o sea, como Jesús eligió hacer caso a lo que está en la Biblia, mire lo que hizo Dios. Para que en el nombre de Jesús, el 9. Por lo cual Dios, estamos en Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús se humilló haciéndose obediente, o sea, Jesús hablaba únicamente lo que Dios Padre le hablaba, y él hablaba lo que Dios Padre le hablaba. Entonces Jesús fue obediente. ¿Por qué Jesús no sanó a todos? Porque él iba caminando y el Espíritu de Dios le decía, sane a este, entonces lo sanaba. Pero muchas veces iba caminando, habían enfermos o paralíticos, y el Espíritu de Dios no le mandaba a sanarlos, entonces no sanaban. Cuando Jesús fue al estanque de Betesda, habían muchos paralíticos, pero solo uno recibió sanidad. Entonces la clave es que Jesús fue obediente a la palabra de Dios. Si usted es obediente a la palabra de Dios, usted recibe. Ahora fíjense, el nombre en el que usted recibe milagros, el nombre en el que usted recibe sanidades, el nombre en el que usted recibe dinero, es el nombre de Jesús. Porque fue Jesús el que nació sin pecado, porque fue Jesús el que vivió sin pecado, porque fue Jesús el que murió en la cruz sin pecado, fue Él el que derramó la sangre. El divino niño Jesús no existe, porque el niño Jesús creció y se hizo hombre. Como hombre fue que murió en la cruz, y como hombre derramó la sangre. Como hombre fue que llevó el castigo de su pecado y el castigo de mi pecado. Por el sacrificio que Jesús voluntariamente se entregó, por eso Dios a él, a Jesús, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. La pobreza es un espíritu. La escasez es un espíritu. Entonces la gente es pobre porque está oprimida por el espíritu de pobreza. Cuando usted dice en el nombre de Jesús, yo reprendo toda pobreza y toda pobreza se va de mí, el espíritu de la pobreza sale de usted y va y se arrodilla en nombre de Jesús. Cuando usted dice en el nombre de Jesús, yo reprendo toda diarrea, yo reprendo toda diabetes, yo reprendo todo cáncer, yo reprendo todo SIDA, en el nombre de Jesús se va. Usted recibe sanidad en el nombre de Jesús. Revísese, usted que está ahí viendo en Zoom o en YouTube o está aquí presente, si está enfermo, si tiene COVID, si le duele el hígado, el páncreas, si tiene problemas en los ojos, si tiene problemas de oídos, si tiene problemas, tóquese ahí, póngase la mano ahí. En el nombre de Jesús yo reprendo todo espíritu de enfermedad y lo echo fuera, y mando en el nombre de Jesús que en ese mismo instante su cuerpo reciba la sanidad que Jesús ganó para usted en la cruz del Calvario. Ojos se abren y ven, oídos oyen en el nombre de Jesús. Todo problema cardíaco es quitado en el nombre de Jesús. Todo problema de las venas, de las arterias, es quitado en el nombre de Jesús. Ahora mismo, todo problema de diabetes se va en el nombre de Jesús. Todo problema de infección se va, se seca y se muere todo tipo de coronavirus, y usted queda sano ahora en el nombre de Jesús. Libre, libre en el nombre de Jesús. Toda parálisis es quebrantada y quitada en el nombre de Jesús. Reciba en el nombre de Jesús. Reciba libertad ahora en el nombre de Jesús. Si usted ha creído, en este momento empiece a hacer lo que no podía hacer. Si está paralítico, levántese. Si cree que Dios le sanó los ojos, párese a caminar como si tuviera vista. Actúe como si ya está sano. Actúe como si la palabra de Dios fuera verdad. Es en el nombre de Jesús. Escúcheme. Cuando usted le habla al cáncer en el nombre de Jesús, el cáncer se va, porque es en el nombre de Jesús. Pero hay muchas veces que el cáncer se va y al año, a los 2 años, a la persona le vuelve a dar cáncer. ¿Por qué ocurre eso? Muchas veces la persona tiene problemas económicos. Si usted declara versos de dinero que están en la Biblia, si usted dice, mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús,
Si usted establece esa palabra y usted la recibe en su corazón y permanece en esa palabra, o sea, si cada vez que usted necesita dinero, a cambio de decir no tengo, que es inspirado por el diablo y se manifiesta en el Espíritu, usted actúa en fe. Actuar en fe es que usted declara la palabra de Dios aunque no lo vea. Usted dice: mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando usted dice eso, está declarando la palabra de Dios, está actuando en fe. Y al actuar en fe, la Biblia dice en el Salmo 123 que Dios apresura la palabra. O sea, los ángeles de Dios van y hacen que la palabra que usted habló se cumpla. Entonces, si usted ya es sano, si usted ha recibido dinero, ¿cómo retiene la sanidad? Escúcheme, si usted nunca ha sido marihuanero, nunca va a ser tentado en marihuana. Si usted nunca ha sido un cocainero, alguien que aspire cocaína, usted no va a ser tentado en eso. Si usted ha sido una persona peleona, usted va a ser tentado en pelear. Si usted ha sido una persona grosera, usted va a ser tentado en ser grosero. Si usted ha sido una persona enferma de gripa o le duelen los músculos o la tristeza o la depresión, usted va a ser tentado en eso. Entonces, ¿cómo se hace para permanecer sano? Santiago 4:7. Santiago sí existe en la Biblia, es un libro que sí está. Está después de Hebreos. Dice la Biblia, Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo se resiste al diablo? En Mateo 4 vemos que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Y vino a él el tentador, vino a Jesús el diablo, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo más importante de esa respuesta es: escrito está. Porque un país no se rige por lo que diga el presidente, un país no se rige por lo que digan los senadores, un país se rige por lo que diga la Constitución. Entonces, si estamos hablando de la palabra de Dios y llega el presidente con 50 generales, 500 soldados a decir que no podemos sacar la Constitución de Colombia. Y la Constitución de Colombia da libertad de cultos, la libertad de reunión. Entonces el presidente, con toda la autoridad que tiene, los militares con toda la autoridad que tienen que devolverse, porque la Constitución está por encima de ellos. Lo mismo ocurre a nivel espiritual. La Constitución del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, Jesús, ¿qué hizo? Citó la Constitución. Citó la Constitución. Jesús no se puso: fuera diablo, lo reprendo, fuera. No, Jesús citó la Constitución. Y el diablo le dijo: también escrito está. O sea, el diablo va a usar la Constitución del cielo para hacer que Jesús peque. También escrito está: a sus ángeles mandará para que su pie no tropiece en piedra. El sentido natural con el que fue escrito ese verso es: si usted va caminando o está limpiando un vidrio en un segundo o tercer piso y accidentalmente se cae o se resbala y cae al vacío, Dios manda a los ángeles para que usted caiga y no se muera, no se parta el hueso. Ese es el sentido natural con el que está escrito el verso. Pero lo que está diciendo el diablo es: como usted es hijo de Dios y Dios lo protege, bótese. O sea, bótese. Y así no es, porque la Biblia dice que no hay que tentar a Dios. ¿Es claro? Así no es. Como yo soy hijo de Dios y a mí los ángeles de Dios me protegen y el ángel dejó acá para alrededor mío, entonces me tiro debajo de un tren. No, señor, ahí no funciona. Ahí no funciona. Es si yo voy caminando y accidentalmente me caigo, me ocurre algo accidental, Dios me defiende. Entonces, ¿cómo usted resiste al diablo? ¿Cuándo viene el diablo a su vida? Cuando usted, con los ojos cerrados o con los ojos abiertos, le viene un pensamiento. Ojo, el primer síntoma del diablo para robarle su salud es que a usted le duele. Si tuvo algún problema de cáncer o de enfermedad y usted fue sano, a usted le duele. Entonces ese primer pensamiento que le viene es: me volvió la diarrea, volvió la diabetes, volvió la enfermedad. Cuando usted siente ese dolor, ¿usted cómo resiste al diablo?
Usted dice, escrito está, que por las llagas de Jesús yo estoy sano. Y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, y el diablo no me puede tocar. Yo resisto todo dolor, lo echo fuera, y yo permanezco sano. Así usted resiste la enfermedad. Si usted es una persona que recibe dinero y tiene los pagos y eventualmente se ve sin dinero, ¿cómo resiste usted la pobreza? Usted dice, en el nombre de Jesús yo resisto la escasez, yo resisto la pobreza, la echo fuera. El dinero está entrando porque Dios es fiel, yo pido y recibo. Gracias, Señor, porque Jehová es mi pastor y nada me falta. Cuando usted declara un verso de la Biblia, usted resiste al diablo. Si usted es una persona que de pronto se siente triste y deprimida, ay, es que nadie me quiere, todos me odian, y usted está escuchando palabras del diablo. Su deber, el suyo, ¿cuál es? Cuando usted se sienta así, usted dice, en el nombre de Jesús yo resisto toda depresión, la echo fuera. Yo resisto toda tristeza, la echo fuera. Y usted empieza a hablar lenguas. Así funciona. Escúcheme, por favor, escuche esto. ¿Usted conoce la diferencia entre una piña y una manzana? Sí, claro que sí. Si yo le tapo los ojos, le vendo los ojos y coloco frente a usted 10 piñas y las revuelvo con 10 manzanas, y con los ojos cerrados le pido que por favor separe las manzanas de las piñas, ¿será que al destaparle los ojos en el montón de las piñas voy a encontrar manzanas? No, porque la diferencia es notoria, la diferencia es evidente. Lo mismo ocurre con cuando habla Dios. Cuando habla Dios le vienen pensamientos, estoy sano, Dios está conmigo, puedo pagar el arriendo, puedo comprar la casa, salgo adelante. Estos son pensamientos de Dios, estas son piñas. Pero cuando le vienen pensamientos, ay, me duele, estoy enfermo, es que me estoy viendo tan deprimido, tan triste, tan solo, esos son manzanas, son pensamientos del diablo. Usted tiene que aprender a diferenciar los pensamientos de Dios de los pensamientos del diablo. Usted tiene que aprender a diferenciar las palabras de Dios de las palabras del diablo. Usted tiene que aprender a diferenciar lo que es de Dios y lo que es del diablo. Lo que es de Dios puede venir por medio de una persona de carne y hueso, pero esa persona le habla y le dice, usted es inteligente, usted es capaz, usted es sano, usted se va a morir de viejito con plata y bien. Eso lo edifica a usted. Eso fue hablado por el Espíritu de esa persona, inspirado por el Espíritu de Dios. Pero si usted tiene algún pariente o algún amigo que le dice, no, usted está muy gorda, o sea, si sigue comiendo así, se va a enfermar de esto, aquello y lo otro. Y mire cómo va, no, si usa ese champú se le cae el pelo. Eso es una persona que está hablando por el Espíritu, inspirado por el Espíritu del diablo. Ahora, por favor, entienda, este es un mundo espiritual. Todas las personas se manifiestan en el Espíritu hablando. Y hablan del Espíritu, por medio del Espíritu de Dios para edificar, animar, levantar, o hablan por el Espíritu del diablo. Entonces revise sus compañías. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si usted es una mujer casada y empieza a hablar con mujeres casadas que tienen problemas con sus esposos, o con mujeres solteras, o con mujeres divorciadas, no, es que mi esposo, y es que terrible, usted seguramente va a terminar hablando mal de su esposo. Y por causa de que habla mal de su esposo, seguramente va a tener problemas con su esposo y seguramente va a terminar separándose. Si usted es un joven sano y se permite hablar con muchachos que hablan solo groserías y vulgaridades o necedades, usted va a terminar hablando así. Escúcheme, si usted se pone a ver películas de terror, usted le está abriendo en su corazón espacio al diablo y usted va a sufrir pánico, pesadillas, se va a sentir triste, deprimido. Si usted se pone a ver películas de sexo, usted se va a volver un adicto al sexo y va a estar pensando en el sexo. Si usted se pone a ver películas de homosexuales, de lesbianas, a usted le van a dar ganas de ser homosexual y lesbiana. Si usted se pone a tener amigos que son groseros, usted va a terminar siendo grosero. Ahora bien, usted conoce la diferencia entre lo bueno y lo malo. Ante Dios usted es responsable. No es responsable de su mamá, no es responsable de su papá,
Ante Dios usted es responsable, porque usted conoce la diferencia entre lo que es correcto y lo que está mal. La diferencia no la establece el gobierno por géneros, que baños comunitarios, no, la diferencia la establece la palabra de Dios. La palabra de Dios dice qué es bueno, qué es correcto y qué es de Dios, y qué es malo, qué está equivocado y qué es del diablo. Aquí no hay tal de libre expresión de la personalidad. Usted lee la Biblia, y la Biblia es el fundamento del Espíritu para vivir en el Espíritu, viviendo en el Espíritu. Si usted elige hacer lo que dice la Biblia, usted va a vivir sano, próspero, va a tener un buen matrimonio, va a tener buenos hijos y van a prosperar. Si usted elige ser necio y separarse de las cosas de Dios, usted elige pobreza, enfermedad, infección y muerte. Es su decisión. Nadie lo puede obligar a usted. Nadie. Usted elige. Escúcheme esto. Cuando usted dice, no, yo después voy a la iglesia, ahí está eligiendo. Cuando usted dice, no, yo después oro, ahí está eligiendo. Su vida tiene que ver con decisiones. El diablo va a usar las personas que usted conoce para hacer que usted critique, juzgue, se sienta enfermo, triste, deprimido. Pero el diablo no puede hacer que usted sea triste, ni deprimido, ni juzgue. Usted debe aprender a reconocer la diferencia entre lo que es de Dios y lo que es del diablo. Apártese lo malo y haga lo bueno. Amén. Pero eso le corresponde a usted. No hay forma de que usted confunda una piña con una manzana. Usted puede reconocer lo que es de Dios y reconocer lo que es del diablo. Haga lo bueno. Amén. Apártese lo malo. Yo digo en el nombre de Jesús que hoy el Espíritu Santo de Dios ha hablado a su corazón de una manera absolutamente clara. Y digo en el nombre de Jesús que usted entendió y recibió la palabra. Y digo en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios sembró esta palabra con una raíz sólida y profunda en su corazón. Y el diablo no se la puede arrebatar. Digo en el nombre de Jesús que usted entendió y usted libre y voluntariamente elige empezar a leer Biblia todos los días. Elige empezar a orar todos los días en lenguas. Elige empezar a congregarse. Elige empezar a apartarse de lo malo y hacer lo bueno. Digo en el nombre de Jesús que Dios esta noche le habló de una manera clara y usted recibió comprensión e iluminación y entendimiento de la palabra para apartarse de lo malo y hacer lo bueno, para recibir sanidad y aprender a retener la sanidad. El plan de Dios para su vida es bueno, es agradable y perfecto, pero se requiere que usted eche mano al arado y camine en él. Así funciona. En el nombre de Jesús. Diga, creo y recibo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, cuando cualquier persona, su mamá, su papá, su esposo, su tía, el vecino le diga está gorda, está fea, o es pobre, o usted no puede, dígale, yo anulo eso, yo no recibo eso, yo sí puedo. Es que usted es todo depresivo, usted es enfermo, usted es flaco, usted es obeso, yo no recibo eso. Yo no acepto eso. Es que usted si se mete en la deuda, usted no va a poder pagar la deuda. Dígale, yo no acepto eso, yo no recibo eso. Si su esposa lo mira mal o le dice cosas feas, usted diga, amor, yo sé que me estás mirando como Dios me mira, con amor. Yo sé que tú eres mi ayuda idónea. Yo sé que tú eres la bendición de mi vida. O sea, aprenda a hablar lo bueno, siempre, de mañana, tarde y noche. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a terminar recogiendo los diezmos y las ofrendas. No huyan, no se ha terminado el servicio. Nosotros damos porque amamos a Dios. Nadie nos obliga. Amamos a Dios. Y como amamos a Dios, damos. Es así de fácil, sin tanta vuelta. Las personas que no conocen a Dios critican y rajan y dicen que los pastores son ladrones y son pícaros. Pues sí hay ladrones y sí hay pícaros. Y hay pastores ladrones y cristianos pícaros. Como hay muchas mujeres de uno en conducta, pero no todas las mujeres son de uno en conducta. Como hay muchos hombres tramposos y pícaros, pero no todos son tramposos y pícaros. Tiene que haber alguna mujer que sea decente, alguna mujer que sea amable, que sea recta, que sea íntegra.
las mujeres buenas son más que las que son brinconas. Los hombres honestos son más que los malos. Entonces, si usted considera que es de este lugar, pues apoye este lugar porque este lugar predica el Evangelio. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues diezme ofrenda en este lugar. Ahora, lo hacemos con libertad, con liberalidad, porque la Biblia dice que debemos caminar en amor y hacerlo por amor. Si yo doy mis bienes y no tengo amor, de nada soy, nada me sirve. Si doy mi vida y no tengo amor, es inútil, de nada sirve. Entonces, no es con tristeza ni por necesidad, sino es con un corazón dispuesto, con alegría. Estamos bajo el ministerio de Jesús, y Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces damos con alegría y gozo. ¿Qué quiere decir eso? Diezmamos y ofrendamos no por obligación, no bajo maldición. O sea, no es que si usted diezma, si usted no diezma, viene maldición. No es así, porque ese ministerio, ese sacerdocio levítico ya pasó, la ley ya pasó. Damos con alegría y con gozo. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho con nuestra vida. Es así de fácil. Entonces, vamos a recoger los diezmos, las ofrendas. ¿Cómo sabe usted qué dar? Pues la Biblia dice el diezmo. Y si de pronto usted no es el tiempo de diezmar, usted ora a Dios y Dios en su corazón le dice, mire, dé tanto, sin tanta vuelta. Usted escucha a Dios. Ahora, si usted considera que este ministerio le ha bendecido, pues bueno, bendiga este ministerio. Comuníquese con nosotros y díganos dónde consigno. Puede ser en el celular el Neki y la pastora, o el Neki y el pastor. Gracias por estar con nosotros. Prosperen y venzan siempre en todo, en el nombre de Jesús. Los que están en YouTube, compartan este link con otros, que seguramente usted tiene personas que necesitan escuchar este mensaje. Los que están en Zoom, vayan a YouTube y compartan el mensaje. Dios les llene con gozo y paz. ¿Alguien tiene algún testimonio, alguna petición? Algo que